habilitados para creer. Y ser habilitados no quiere decir que ya está todo joya y que va a funcionar bien la cosa. Habilitación es algo que Dios hizo con la salvación como proceso. Nos habilitó y nos metió dentro de su propósito, como hijos amados. Dice que los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, San Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, dice que a todos los que creyeron en su nombre les dio potestad, les dio autoridad. Quiere decir que los habilitó de ser hechos hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados por otra voluntad, sino que fueron engendrados por voluntad de Dios. ¿Amén? Por voluntad de Dios. Y vamos a ver lo que dijo Jesús, porque Jesús es el ejemplo. Y yo encontré un texto hoy antes de salir. El reloj. Reloj, no marques las horas. Ya casi se cumple eso también al caerse. Así cantábamos antes. Queríamos detener el tiempo, pero el tiempo ocurre, ¿sí? Pero dentro de ese tiempo, a nosotros el Señor nos ha revelado la eternidad y estamos entendiendo esto. ¿Se acuerdan que el sabio Salomón llegó a decir lo siguiente? Puso Dios eternidad en el corazón del hombre y el hombre no entiende esto. Claro, hablando del hombre natural, del hombre que anda conforme a los deseos temporales de la vida, como cantábamos hoy, ¿sí? No es lo temporal, sino que es lo eterno. Ahora, bueno, cuando nacimos de nuevo, Dios nos habilitó para estar en lo eterno y para entender lo eterno, porque lo eterno es Cristo en nosotros y es la esperanza de gloria. Y esa gloria es eterna. ¿Cuántos lo creen? Bueno, vamos a seguir avanzando. Y les decía que vamos a ver qué hacía el modelo del habilitado. O sea, porque si vamos a buscar un modelo de quién está habilitado, sabemos que después hay leyes para seguir siendo habilitado. Que hay cosas que uno al avanzar en el camino tiene que seguir respetando. No estamos por ley, pero sí por la gracia. Ahora, la gracia no es una licencia para cometer errores o para hacer lo que a nosotros nos parece. La gracia dice, no es lo que vos querés, sino que es lo que Dios quiere. Y la gracia opera allí ayudándonos a que el Evangelio siga progresando en nosotros y que podamos obedecer a la voz única e inconfundible de nuestro Dios, de nuestro Padre eterno y amoroso. Amén. Porque Él siempre quiere que nos vaya bien, porque esos son sus pensamientos, pero que nos vaya bien según Él, según las cosas que Él llama bien, y que corresponden al propósito eterno, que corresponden al pacto que Él hizo con su Hijo. Entonces no me dijeron nada, uno solo me dijo 1 hora, pero bueno, me quedo con 1 hora. No sé qué le ha pasado al reloj con el golpe, si se detuvo, bueno, me avisan. 1 hora entonces. Miren lo que dijo Jesús, el que sabía que era calificado, el que sabía que había sido habilitado, el que dependía de la escuela del Espíritu del Señor. Recuerdan que lo llevó al desierto y bueno, allí aprendió y también lo sacó del desierto, que seguía él manejado por el Espíritu del Señor. Porque el Espíritu del Señor es el que conoce la intención del corazón de Dios. Cuando hablamos de intención del corazón de Dios, está hablando de la voluntad del Padre. Y decimos que los que permanecen en esa voluntad, permanecen para siempre, ¿sí? Entonces, Jesús dice que comenzó a predicar y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El versículo 19 cuando dice a predicar, a hablar, a anunciar el año agradable del Señor, está hablando de un tiempo.
Está hablando del año agradable del Señor. Cuando dice la palabra agradable, está hablando del año de la voluntad del Señor. La traducción allí de la raíz etimológica de los griegos, allí significa, el año agradable significa el año de la voluntad del Señor. De esta manera Él comenzó, sabiendo que estaba autorizado, sabiendo que Él estaba habilitado, tenía la autoridad y decía, el Espíritu del Señor está sobre mí. Antes de la cruz, estaba sobre Él, ¿sí? Decía, para predicar. Pero sabemos que Él vivía en una relación con el Espíritu. ¿Para qué? Para no hablar por su propia cuenta, sino lo que el Padre hablaba, ¿sí? Y dijo del Espíritu Santo, el que habíamos de recibir cuando naciéramos de nuevo, habló y dijo, Él los va a guiar a toda verdad porque el Espíritu de Dios no hablará por su propia cuenta. Así que el traductor del Padre está entre nosotros porque todos somos hijos de Dios. Si hubiera alguno que no recibió al Señor, que no cree en su nombre, lo puede hacer allí, decirle, Señor, yo te recibo y creo en tu nombre y también recibo lo que tú decidiste antes de la fundación del mundo, que yo tenga potestad, que yo sea habilitado para creer en el modo eterno. Amén. Si vemos la Escritura allí cuando Jesús cita esta Biblia, estos versos de las Escrituras, está haciendo memoria, está pasando por el corazón lo que Isaías había dicho hace unos siglos atrás, que hablaba de estas cosas. En el capítulo 61 dice lo siguiente, que vendría el ungido para salvar y que haría estas cosas, anunciaría el año de la buena voluntad del Señor y sanaría, liberaría, vendaría a los quebrantados. Todo esto mismo que Él dice lo estaba confirmando con la palabra que había sido soltada por el profeta Isaías hace unos siglos atrás. O sea que el mismo Jesús nos da un ejemplo de lo que hoy hablábamos. Él estaba recordando. Él estaba activando dentro de él por el Espíritu de Dios y para seguir funcionando como habilitado, estaba recordando, estaba acudiendo a la memoria eterna al antes de él. Esto se habló de mí, esto se dijo de mí, está escrito en mi corazón lo que yo tengo, lo que yo soy. Él sabía quién era. Primera verdad espiritual, como decíamos antes. Eres un hijo, eres una hija de Dios y esto tiene que estar marcado a fuego en tu interior y recordarlo constantemente. Por eso Pedro a veces se preocupaba, creo que decía, no dejaré de recordarles estas cosas. El Padre es así y el Espíritu que conoce la intención del corazón de nuestro Padre quiere que haya cosas que sean recordadas, que sean pasadas en nuestro corazón, que sean como el latir de nuestro corazón espiritual, para que la vida del Hijo pueda fluir con libertad y hacer lo que tenga que hacer en todo nuestro ser. Cuando hablo de la vida del Hijo, recordemos lo que la Escritura dice, que fuimos adoptados, que fuimos hechos del mismo linaje por la sangre que nos limpió, nos redimió de todo pecado. Amén. Hay una sangre que nos une, hay una genética que está trabajando en el cuerpo de Cristo para que el cuerpo de Cristo pueda desarrollarse y cumplir plenamente la voluntad, satisfactoriamente la voluntad del Señor, porque voluntad de Dios quiere decir agrado de Dios, voluntad de Dios quiere decir satisfacción, quiere decir deleite. Todos estos calificativos en el original están hablando siempre de la buena, perfecta y agradable voluntad del Señor. Entonces estuvimos viendo el ejemplo y cómo arrancó Cristo cuando se dio a conocer, cuando se empezó el ministerio, dice un título allí que pone Reina Valera, pero yo quiero decirte, hoy me estaba acordando de estas cosas muy importantes. Que cuando nos llamó, lo recibimos a Él. Creímos, lo recibimos, creímos en su nombre y lo recibimos. Y se nos ha dado la potestad, se nos ha dado la autoridad. Esto quiere decir que nos ha habilitado para creer en modo eterno. Somos resucitados
muertos en delitos y en pecados, no teníamos la capacidad de creer en lo eterno. Porque hay una cosa que Dios habla, desde su eternidad, habla a lo eterno que ha sido puesto y resucitado en nosotros. No hay otra forma que Dios tenga de darse a conocer, ni de comunicarse, ni de enseñarnos, ni de haciéndonos cumplir los grados que necesitamos para ir siendo graduados en cumplir su voluntad. Entonces, habilitados para creer en el modo eterno, podemos entenderlo primero. Punto A. El llamado es producto de su elección. Él lo quiso. No fue mi decisión, no fue mi elección, sino que Él lo quiso. Mal que nos pese. Por más que hayamos renegado y por más que el Evangelio, como nos decía días pasados el pastor, muchas veces nos ofenda. Pero necesitamos entender que deberíamos tener una mente de amistad para poder ser permeados por el Evangelio. Dios busca eso. Voluntades que entiendan que deben ser sumergidas en la voluntad perfecta y agradable del Señor. El llamado producto de su elección entonces es el que nos absorbió. Nos absorbió, quiere decir que como que nos tragó, como que nos devoró, ¿sí? Como que nos está bebiendo. El llamado de Dios nos está bebiendo. Nos absorbió ¿para qué? Para que creamos, para que podamos creer entonces en modo eterno. Y esto de creer en modo eterno podríamos simplificarlo diciendo que el modo eterno significa su cultura, la cultura del reino de Dios, la cultura del reino de Dios, que sabemos que como inicio tiene lo que dijo Jesucristo, que el reino de Dios y después todas las cosas serán añadidas. Por ejemplo, esto es parte de la cultura del Señor, que busquemos primero su reino, dijo antes de la cruz, y que todo lo demás sería añadido, que no estén afanados por las cosas de aquí abajo, por los deseos temporales de la vida, porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Según su cultura y según su voluntad. Cuando hablamos de modo eterno, estamos hablando nada más y nada menos que la voluntad de Dios. Es el modo. Entonces nuestra voluntad, nuestras intenciones, como ya el Señor nos ha hablado alguna vez que otra, deben ser sumergidas por la intención de Él. Amén. Hebreos 10, si quieren leer por ahí, yo se los voy a leer. Hebreos 10, del 5 al 7. Siguen estando bien, ¿verdad? Bueno, me alegro, porque así yo después alguno que le cuente al pastor, lo extrañamos, pastor, pastora. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, está hablando de Jesús, Por lo cual, el autor a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 5 dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo está escrito de mí. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Miren cómo arrancó el Señor en la predicación allí en Lucas 4 y acá lo que dice de este Señor, del Cristo, que había de venir y que ya estaba empezándose a manifestar, que ya estaba comenzando su ministerio terrenal. Dice, he aquí que vengo, oh Dios, ¿para qué? Para hacer tu voluntad. No dijo, vengo para hacer mi voluntad. Dijo, vengo para hacer tu voluntad. Y Él vino e hizo toda la voluntad del Padre. Cuando dijo consumado es porque todo lo que tenía que hacer, lo que se decía en la Escritura, lo que estaba escrito en el rollo, como dice allí el libro de Hebreos, todo eso se había cumplido en Cristo. No había otro objetivo en la vida de Cristo que habitaba en Jesús. Siempre me gusta y siempre lo digo,
y no los quiero cansar, pero él siempre decía, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Había hecho de estar donde tenía que estar como su necesidad, ¿sí? Era su necesidad. Hacer que la voluntad de Dios, ese era el negocio del Padre, hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué hizo la voluntad de Dios Cristo Jesús? Porque ningún hombre había podido hacer la voluntad de Dios, perfecta, buena y agradable. Cuando Él dijo consumado es, el que había sido habilitado, capacitado para poder realizar la tarea y terminarla hasta el último detalle, sin faltar una jota, sin faltar una tilde, como dice la Escritura, todo lo cumplió, es porque allí estaba escrita la voluntad de Dios, perfecta y agradable, y Él dijo, yo vine a anunciar el tiempo de la buena, de la agradable voluntad, el año agradable del Señor. Y cuando decimos agradable, recordarlo, cuando la Escritura allí dice agradable, está hablando de voluntad. Está implicando la palabra voluntad. Allí está el corazón de Dios. Allí está la expectativa de Dios. Allí está el foco del corazón de Dios. Ese foco tiene que hacerse carne en nosotros. ¿Por qué? Porque hay mucha distracción, dando vuelta y queriendo entrar. Hay mucha distracción que quiere revertir. Recuerden que el siglo es imitador de la obra de Dios y también quiere absorber. También quiere absorber. ¿Cómo te puede absorber para que no seas absorbido por la verdad? Con la media verdad, con el engaño, como pasó en el comienzo. Ni bien arrancó la creación. Bueno, a lo mejor pasaron unos cuantos años, ¿no? Uno no sabe, pero bueno. Entonces decimos lo siguiente, teniendo en cuenta esto que leíamos de las Escrituras, podemos decir, 1, el Hijo fue el habilitado por el Padre. ¿Por qué? Porque aprendió obediencia y consumó la voluntad eterna. Él no consumó su voluntad, porque la voluntad del Padre es una voluntad eterna, es una voluntad concluida, y recordamos que Dios habla desde su reposo. Dios está en su reposo. Pero déjame decirte algo, que ¿por qué hizo todo esto Cristo? Porque Él tenía que hacer la voluntad del Padre, el único que la pudo hacer. Entonces, cuando nacimos de nuevo, esa voluntad que ya fue hecha está en nosotros. Lo único que tiene que hacer es que, como ya fue impartida la vida que conquistó el hacer la voluntad del Padre, se tiene que expresar. Amén. Y esa voluntad de Dios para una generación está en nosotros por la vida del Hijo. No es una voluntad que hay que buscarla, sino que es una voluntad que hay que comprobarla. Pero sigue siendo la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Que la Iglesia de Cristo es la única autorizada para poder expresar la voluntad del Padre aquí en la tierra. Es la única que tiene la autoridad. Digo la Iglesia porque este es un asunto corporativo, es un asunto de la vida del cuerpo, es un asunto de que el cuerpo Cristo, la Iglesia, tenga la salud que necesita tener para alcanzar el vigor, la fuerza y la potencia, a través de la cual el Señor no tenga estorbo de poder expresar su voluntad, de poder expresar, decir, bueno, comprueben que este es el modo eterno, que vas a creer, pero ¿para qué? Para andar en modo eterno, para vivir en el modo eterno. Y el modo eterno, por ejemplo, podría decir que vivimos en una abundante vida. Amén. El modo eterno dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero no como un eslogan ni como una frase, como a veces renegamos para colgar en una pared, sino que sea una vivencia, una realidad, una experiencia de vida, que cuando vengan las circunstancias que nos confrontan para sacarnos, para debilitarnos, para distraernos, le digamos a esa situación que lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece, porque no es nuestra decisión, sino que es lo que ya Dios decidió en la eternidad antes que el mundo fuese hecho, y estamos nosotros ejecutando, estamos accionando como iglesia y comprobando que la voluntad buena, agradable de Dios es que si tengo que atravesar el conflicto, lo atravieso. Y si lo tengo que romper, lo rompo, y si lo tengo que borrar de la existencia también va a ser borrado, porque todo lo puedo, pero en una posición.
en la posición a la cual Dios me ha permitido accesar a través de la salvación, una posición de habilitado por el que fue habilitado. Y ya no soy yo, sino que el habilitado en mí es la vida del Hijo que debe operar en cada uno de nosotros y en beneficio del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Fuimos llamados a esa habilitación. ¿Para qué? Para andar como Él anduvo. Amén. Pedro pudo ver a Cristo en su accionar y le contó una vez a los muchachos allí en el libro de los Hechos, capítulo 2, y dijo no sé si le escapó eso medio como peyorativo, pero dijo hablando de Cristo, dijo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los enfermos, atendió a los quebrantados, a los oprimidos por el diablo, oprimidos por el engaño, por el sistema, oprimidos por los que andan en la vanidad de su mente, en los deseos de este mundo. ¿Por qué hizo todo eso? Porque Dios estaba con él. Hacer la voluntad del Señor significa, comprobar la voluntad del Señor significa que Dios está con nosotros, que estamos de acuerdo con el Señor. Amén. Fuimos llamados entonces al lugar y desde allí expresar su habilitación eficazmente. Amén. Ya no para hacer nuestra voluntad, sino no para hacer la voluntad de Él, sino para comprobarla, que es algo más especial. La comprobamos porque la gracia nos ha puesto en ese lugar de que podamos comprobar su voluntad. Los hijos de Dios hemos sido habilitados no solamente para creer en modo eterno, sino entender que el modo eterno es que la voluntad de Dios ya fue consumada y que los hijos fuimos llamados a comprobar su voluntad. Y Dios quiere que comprobemos su voluntad porque cada vez que los hijos de Dios, la iglesia de Dios, comprueba su voluntad, Él se está dando a conocer. Hay una mayor expresión de su vida en la tierra. Amén. Es su voluntad que todos le conozcan. Es su voluntad que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, como decíamos días anteriores. A ver si encuentro lo que significa habilitar. Porque resulta que yo digo, bueno, fuimos habilitados, pero a veces hablamos de la escuela del Espíritu y de que estamos creciendo, que estamos madurando, y pareciera ser que se contradice, porque yo digo, si fui habilitado para creer, y entendemos que creer es también acción, ¿no es cierto? Que creer es homologarnos con lo que estamos oyendo y accionar en consecuencia para hacerlo y para verlo y para comprobarlo. Yo decía, ¿qué puede significar habilitar? Entonces busqué qué quiere decir habilitar, porque es como que te da un poquito más de claridad. Y miren lo que encontré. Habilitar es hacer que alguien sea capaz, hábil, apto para realizar algo determinado. Habilitación implica escuela. Habilitación implica para ejercer el título con autoridad. Entonces yo dije, acá lo resolví. Dios me puso un título, me dijo, sos habilitado en el Hijo. Decilo, soy habilitado en el Hijo. Ahora debo ejercer esa habilitación. No es solamente el título es por gracia, Dios de su buena voluntad nos dio el título, pero también de su buena voluntad nos está diciendo que, por ejemplo, de acuerdo a la definición que yo encontré, habilitación implica escuela. Así que hay una escuela que va a mejorar esa habilitación. Yo me acuerdo cuando comencé a manejar hace unos años atrás, hice los cursos, después di los exámenes, me tomaron el examen y me dieron el registro. El registro a mí me autorizaba, a mí me habilitaba para conducir por la ciudad. Tenía que estar con el cartelito de principiante los primeros 6 meses, hasta que después de los 6 meses recién ahí podía salir a la ruta. Y todo eso estaba bárbaro, yo estaba habilitado, estaba utilizado, ¿por qué? Porque había rendido unos exámenes previos y había sido puesto con esa credencial como habilitado. ¿Amén?
La credencial como habilitado nosotros no la podíamos conseguir en Cristo, pero Cristo, que hizo la voluntad del Padre, nos dio esa autorización, nos dio esa habilitación. Cuando creímos, Él nos dio poder, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios para poder creer en modo eterno, porque recién allí es cuando, como decíamos hoy, es allí donde Dios realmente puede hablar en modo eterno, porque Dios habla con los vivos. ¿Cuántos saben que Dios es Dios de vivos y no de muertos? Porque el hombre natural está muerto en delitos y pecados, así que nos resucitó, nos dio la vida del Hijo, nos dio su corazón, para que tengamos la capacidad de oír, de ver, de entender. Y entonces allí el Señor nos va hablando, nos habilitó para eso. Pero es necesario entonces, como decíamos recién, que habilitación implica escuela para poder ejercer el título con autoridad. Yo les aseguro que, no sé, los que manejan aquí, yo creo que cuando recibieron la credencial, los primeros manejos fueron medios como inseguros, ¿no es cierto? Pero después hubo la escuela de la práctica, de la acción, el entrenamiento, y todo eso hace que esa capacidad y esa autorización que tenemos sea más eficaz, más productiva y también de mayor seguridad. Entonces yo quiero en esta mañana agradecerle al Señor, porque Él por su Evangelio nos ha introducido en la escuela de Él, que es a través de su Espíritu, porque dice la Escritura, Él es el Espíritu de verdad que nos va guiando a toda verdad. Él nos va diciendo cada cosa que debemos poner, sacar, corregir o mejorar la dirección. Amén. Para no tener problemas con los demás. Porque en el tránsito suele haber muchos problemas, ¿no? Cuando manejamos, así que no solamente tengo la credencial, sino que también necesito adquirir la destreza, la habilidad, y todo eso te lo da la escuela. En el caso espiritual podríamos decir que la habilitación te da autoridad. En la medida que crecemos, en la medida que acudimos a la escuela, que somos flexibles, que vamos entendiendo mejor, que vemos mejor, sucede esto, que esta habilitación nos da autoridad, nos da autoridad. Cuando tenemos autoridad yo lo puedo comparar con que ya tenemos la capacidad de estar más seguros y más firmes y que el trabajo sea más productivo. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Y yo puse acá una palabrita que dice que todas estas cosas las tenemos que recordar. Quiero seguir avanzando un poquito y leerles un poquito un ejemplo de alguien que comprobó la voluntad del Señor. Estaba en el Primer Testamento, pero nos sirve como ejemplo en esta mañana. Y Santiago se refirió a él en su carta y dijo: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, sin embargo, dice, oró para que el cielo se cerrara y estuvo 3 años y 6 meses que no llovió. Y después volvió a orar y el cielo se abrió y vinieron las lluvias. Esto cuenta Santiago del profeta Elías. Y yo dije, este hombre, ¿cómo hizo para orar en la voluntad del Señor? Porque cuando conocemos la voluntad del Señor, porque cuando ejercemos esa habilidad que Dios ha depositado en nosotros y que va creciendo por la escuela del Espíritu de Dios en nosotros, vamos siendo capacitados para conocer la voluntad y para orar en la voluntad del Señor. Recordemos entonces una vez más lo que nos conviene, que cuando vamos anotando oremos por las notas, porque el Espíritu, el Señor a través de su Espíritu nos está acercando su Evangelio, su voluntad agradable, nos está acercando en la hora de Él. Y eso es lo que debemos orar, porque en esa palabra están todas las cosas que nosotros necesitamos y ver su voluntad comprobada entre nosotros. Amén. Y después, bueno, les voy a leer, espero no aburrirlos, son 1:25, leerles de Elías, porque estuve mirando 2 o 3 cositas en particular que él respetó en su conducción, en su voluntad,
Él no se manejó por las intenciones de él, por sus deseos, sino que escuchó la voz del Señor y operó en favor de esa voz que él venía oyendo, porque a través de ese oír la voz de Dios, él tenía acceso a poder no solamente conocer lo que Dios quería, que es, hablamos que cuando Dios te dice algo, está hablando desde su voluntad, te está diciendo, mira, a mí me parece esto, yo quiero esto, no es lo que a vos te parece, no es lo que vos querés, sino que es lo que a mí me parece y que es lo que yo quiero. Amén. Pero bueno, estamos en la escuela, así que sigamos aprendiendo y digámosle a todo nuestro ser, sea hecha la voluntad de Dios en mí, que ya la conquistó Cristo para que yo la pueda comprobar. Nuestra alma necesita entender esto, el alma que aún está como ahí en guardia, ¿no? Que no quiere entregar ni un pedacito. Elías quiere decir Jehová es Dios. Cada vez que la gente nombraba a Elías decía Jehová es Dios, tiene una palabra. Jehová es Dios, está hablando. Entonces vamos a decir que Jehová es Dios, que Elías es sombra, tipo y figura de lo que Dios quería decir en aquella generación. Pero sin embargo, Santiago hace referencia de él en su carta, en el capítulo 5, versículo 17 y 18, creo que es por ahí. Y dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, ahí puedes poner tu dirección, vive Jehová, él reconocía que vivía el Señor, que tenía un Dios vivo, y decía, en cuya presencia estoy. Esto cambió después de la cruz, porque antes de la cruz esto no podía pasar, de que la presencia de Dios nos habite. Pero ya Dios venía hablando de estas cosas. Y era la voluntad de Dios que fue la voluntad buena de Dios que se levantara Elías diciendo, yo soy el que soy, Jehová es Dios, diciendo estas cosas. A Dios le plació que Elías abriera la boca a una generación y dijera lo que tenía que decir de parte de Dios. Elías fue otro habilitado por Dios en aquel tiempo. Fue habilitado porque a Dios le plació, porque Dios lo quiso, porque Él lo designó y porque en su propósito eterno dijo, este es un escogido para mí y va a hablar lo que yo hable, va a ser mi boca. Y entonces Elías hablaba y decía, vino a él palabra de Jehová. No, primero dijo lo que decíamos hoy. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esto es lo que hacía referencia a Santiago, ¿no? Y vino a él palabra de Jehová después que dijo todas estas cosas, diciendo, apártate de aquí y vuélvete a oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. O sea, la voz de Dios vino y le dio una dirección, le dio una forma de conducirse, no le dio incertidumbre, le dio certeza. Le dijo bien claramente qué es lo que tenía que hacer. Le dio el rumbo, le dio la guía y puso allí la mira, y si vos pones la mira en un lado, es el objetivo que debes seguir. Entonces todo eso evita distracciones. Cuando sabemos la dirección, evita las distracciones. Amén. Cuando las distracciones se apartan de nosotros es cuando podemos ver claro el objetivo. Y al ver claro el objetivo estamos en condiciones de que la escuela de Dios prospere en nosotros, no solamente eso, sino que podamos alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. Y además estamos andando en modo eterno, porque andar en la orden de Dios significa andar en modo eterno, porque Dios es eterno y se mueve en eterno y habla en eterno. Dios es el eterno que nos habita y nos ha hecho eternos a nosotros. Y nos quiere seguir eternalizando. Ahí me salió. Amén. Así que es eternos. Dice, beberás del arroyo, dice, cuando llegues ahí. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit. ¿A dónde fue? A donde Dios lo había mandado. Así que hermanos, si Dios nos ha convocado, si el llamado de Él nos absorbió, nos ha hecho sus hijos,
Dios no se anda desentendiendo de nosotros y no nos va a andar diciendo cosas que nosotros no entendamos. Siempre Dios va a ser claro y preciso para que nosotros podamos conducirnos como Él dice que debemos conducirnos. Días pasados me acordaba de la tercera de Juan, versículo 5, que dice: fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos y mayormente a los desconocidos. Esa palabra conducción o conducirse tiene que ver con que estoy sometido a una voluntad que va rigiendo mi vida. Quiero decirte que la palabra de Dios es la voluntad de Dios expresada, porque la palabra es Cristo y el año agradable del Señor, la buena voluntad del Señor es Cristo mismo. Todo se trata de Cristo. Y dice que fue e hizo conforme. Esta palabra conforme quiere decir que hizo al modo que Dios le indicó que tenía que hacer, a la forma de conducirse que Dios le dijo que tenía que conducirse. Amén. Estaba habilitado, estaba acreditado por Dios, pero él necesitaba cumplir la orden establecida. ¿Para qué? Para que esa habilitación al propósito de Dios pueda ser vista en él y eficaz a través de él, esas acciones. Entonces dice que hizo conforme a la palabra de Dios, fue y vivió junto al arroyo Querit que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Diga, un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, pero seguía sin llover, el arroyo se secó. Circunstancias, necesidades, pensamientos que vendrían a la vida de ese hombre, porque Santiago también pone como ahí, como quien no quiere la cosa, pone lo siguiente, dice: era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Amén? Está bien, pero el arroyo ya se secó. ¿Qué hacemos ahora? ¿De dónde tomo agua? Entonces, pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y Dios sigue hablándole. Ahí recién viene otra vez la voz de la voluntad del Señor y le dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo, Dios es un Dios que habla, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, he aquí que yo he dado orden allí a una mujer, viuda, que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Acá no dice la Escritura que él le puso alguna excusa o le planteó alguna situación al Señor, sino que él dice que él se levantó y fue. Habrá considerado que era viuda, habrá dicho es una viejita, no sé si era una viuda joven o vieja, pero hace un montón que no llueve, hay una necesidad de sustento en toda la tierra, y a la casa de una viuda en Sarepta de Sidón. No cuestionó todo esto, lo que hizo él, que había decidido someter su voluntad, sus formas de pensar, a mí me parece, había decidido someterlos a la voluntad de Dios, porque cuando Dios le hablaba le decía: mirá, esta es mi voluntad, no te distraigas. Entonces dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él le llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Por qué? Acá viene otra vez la palabra, porque Dios, el Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra.
Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, ¿conforme a qué? Conforme a la palabra que Jehová había dicho, ¿por quién? Por Elías. Amén. Allí Elías pudo comprobar la voluntad del Señor. Estuvo con todas las antenas paradas, obedeció, fue estricto en la forma de conducirse, a pesar del mismo dejó su humanidad de lado, sujetó sus pasiones, como dice Santiago, sujetó sus deseos y obedeció a la voz. Obedeció a la voz del Padre y él era la voz del Padre, porque vieron que la mujer también obedeció, no cuestionó. Tenía lo único que tenía y el pensamiento era que después se dejaban morir. Mas, sin embargo, hizo lo que el profeta le dijo que tenía que hacer. Amén. La autoridad que estaba en el profeta, porque él estaba conduciéndose conforme a lo que Dios le había ordenado. La iglesia que se conduce conforme a lo que Dios ha ordenado también expresa esa autoridad aquí en la tierra. Amén. Y hay muchas cosas y situaciones que van a ser sometidas por esa autoridad que Dios ha puesto en la iglesia. ¿A través de qué? A través de haber habilitado a su iglesia, a sus hijos, al cuerpo de Cristo para creer. ¿En qué modo? En el modo Dios, en el modo eterno, en el modo que Él nos está hablando en esta generación. Así que para repasar un poquito podríamos decir que cuando tú y yo oramos lo que Dios nos está hablando, estamos orando lo que Dios está hablando, estamos orando en el modo eterno. Y si oramos allí, permanecemos allí, las cosas que Dios ha decidido que tienen que suceder, que se tienen que manifestar, las vamos a ver y vamos a comprobar entonces, como dice la Escritura, que fuimos llamados para comprobar la buena, perfecta y agradable voluntad del Señor en este tiempo. Lo vamos a hacer como iglesia. Amén. Como dice Romanos, ya lo citaba recién, el ejemplo de Elías recién lo hablamos. Entonces podemos decir que Elías fue un habilitado para creer eterno, que él fue atento, que él fue obediente, que él hizo todas las cosas conforme a la palabra de Dios. Amén. Y vamos a recordar, vamos a pasar por el corazón, como decíamos hoy nuevamente, esto de recordar, y no dejaré de recordar. Días pasados nos fue enseñado lo siguiente, que creer significa homologar. Amén. Creer es homologar, y homologar es lo siguiente, lo que Dios dice es lo que hago. Amén. Dios nos ha llamado a creer, y cuando entendemos que Dios nos ha llamado, nos ha autorizado para creer en modo eterno, cuando nosotros decidimos que nuestra intención sea gobernada por su intención, vamos a estar en la capacidad exacta de poder decir lo que Dios dice es lo que Dios quiere y es lo que yo voy a hacer. Indudablemente vemos el ejemplo de Elías, que él homologó, porque no solamente creyó lo que Dios le hablaba en medio de esas situaciones, que también él fue perseguido después si ven la historia, se van a enterar del rey Acab y de Jezabel y todo lo que le pasó por cuestión de ser portador de la palabra de Dios y expresarla, ¿no es cierto? Expresar la voluntad de Dios. A veces expresar la voluntad de Dios también tiene cierto precio y cierto riesgo, pero descansemos en esto, que ya la voluntad de Dios fue consumada, amén, y que nosotros estamos para comprobar su buena voluntad. Cuando creo en modo eterno, entonces puedo comprobar, amén. Gracias, Señor. Y ya vamos a ir como queriendo terminar un poquito. Son la 1:05, -10. ¿Estamos bien? Los veo medio seriotes, ¿eh? A ver. No, estoy bien. Gracias.
Entonces, ¿cómo lo hago y cómo lo compruebo? Es como decíamos recién, al modo Dios, como Él dice. Repasemos otra vez, obediencia a su voz. Es su voluntad y no es la mía. Su voluntad ya fue consumada. Tengo que saber esto y creerlo. Fue consumada en Cristo y Él es el ejemplo. Y vamos al ejemplo. Días pasados decíamos, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Sigamos corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y una de las partes principales de la carrera que tenemos por delante y fundamental es que vivamos en la voluntad del Señor. Amén. Porque en la voluntad del Señor vamos a permanecer para siempre. En la voluntad del Señor va a suceder lo que ya Dios estableció, que nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Toda situación va a ser quitada o atravesada, pero nada ni nadie nos va a poder apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Su voluntad ya fue consumada en Cristo y el mismo Cristo es el ejemplo. Cristo dijo, yo vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer tu voluntad, decía. Yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Esta es una frase que Cristo repetía una y otra vez cuando hablaba con las multitudes, cuando hablaba con los discípulos. Él decía, yo no vine a hacer mi voluntad, sino que vine a hacer la voluntad del que me envió. Él siempre estaba recordando la habilitación que le había sido dada, la unción que estaba sobre él, la autoridad, el espíritu que moraba en él, y él hablaba todo lo que el Padre le decía que hablara. Él hasta predicó en la voluntad de Dios. Él predicó el evangelio del reino en la voluntad de Dios. Por eso esto me hace pensar a mí que cuando vamos a hablar la palabra de Dios, cuando predicamos la palabra de Dios, somos testigos de lo que vemos y oímos, y entonces eso nos da la facultad de decir que estamos predicando el evangelio en la frecuencia voluntad de Dios, que es en el aquí y en el ahora, y que es en la verdad presente, que está aconteciendo, que está sucediendo y que estamos habitando en ese lugar. Estamos habitando en la voluntad de Dios, que como hace un ratito comentábamos, la voluntad del Señor es Cristo Jesús, porque la voluntad de Dios se hizo carne en Cristo Jesús. Amén. El Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne. Él era la acción de Dios. Él era la acción de Dios. Y acción quiere decir que se está moviendo, que está cumpliendo el propósito por el cual Él vino. Y Él vino porque Él dijo, yo voy a ir a hacer tu voluntad. Voy a cumplir todo lo que de mí está escrito en el rollo del libro. Amén. Y Dios te dio un corazón nuevo, un corazón de carne, y dice la Escritura que Él escribió en nuestro corazón esa ley Cristo, y esa ley Cristo dice modo eterno. El modo eterno es hacer la voluntad, mejor dicho, es comprobar la buena, perfecta y agradable voluntad. Porque recordemos nuevamente que la voluntad de Dios fue hecha por Cristo y que al nacer de nuevo esa voluntad que ya fue consumada ha sido impresa en nuestro corazón. Amén. Y todas nuestras acciones deben pasar por el filtro de eso que se llama voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios entonces, no es la mía. Su voluntad ya fue consumada en Cristo y Él es el ejemplo. Él dijo, yo vine a hacer su voluntad. Recuerdo cuando el Señor se encontró con la samaritana. ¿Se acuerdan cuánto tienen esa historia? Dice que los muchachos, los discípulos se fueron a buscar a otro lugar algo para comer. Y cuando Él quedó solo, tuvo una charla con una mujer. Y se entretuvo charlando, y cuando los discípulos volvieron, el punto es este, que Él le dijo a los discípulos, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Amén. Esa era la comida que sustentaba a Jesucristo.
a Cristo Jesús, el Verbo hecho carne. Él decía, mi comida es hacer la voluntad de Dios, es hacer la voluntad del Padre. Y muchas veces hemos escuchado algo que dicen así, que cada uno es lo que come, ¿no? Cristo dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del Padre. Y los discípulos me acuerdo que decían, habrá venido alguno y le dio de comer. Pero él dijo, no, dice, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Y en Juan 5:30 encontramos que él dice, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, para terminar, yo quería hablar un poquito acerca de la voluntad de Dios. Si Leo quiere ir tocando algo de música, un poquito de música, no para emocionarnos, sino para darle un fondo a todo esto. Yo quería hablar de la voluntad perfecta, buena y agradable de Dios, del hecho consumado, porque Cristo consumó la voluntad del Padre. Y es la voluntad del Padre que debe ser expresada en cada generación. Primero va a ser comprobada por los hijos de Dios, ¿para qué? Para ser expresada a una generación. Como hijos de Dios, guiados por el Espíritu de verdad, a toda verdad, que es la realidad de Dios, y esa realidad es Cristo. En la medida que avanzamos en el conocimiento de esa verdad, también quiere decir que podemos comprobar la voluntad de Dios y expresarla a una generación. Y mire más o menos lo que yo estuve reflexionando estos días acerca de la voluntad. La voluntad de Dios es el modo eterno al cual Dios nos ha llamado, nos ha depositado, nos ha hecho participantes de la voluntad buena y agradable. ¿Para qué? Para que podamos comprobarla, comenzando desde nosotros hacia afuera. Lo que Dios quiere no tiene que ver con improvisación. La voluntad de Dios no es improvisada, sino que nos encontramos con los hechos consumados por su buena voluntad. Esto es bueno tenerlo presente, es bueno no solamente saberlo, sino vivirlo, que sea una realidad de nuestra existencia, que no hay improvisación para Dios. No es improvisado. Cuando queremos improvisar es allí cuando nos podemos distraer. No improvisación a la cual Dios nos ha llamado, porque Dios no improvisó. Eso no quita de que nosotros podamos estar, porque estamos en la escuela, a veces un poquito equivocados y le podamos errar un poquito del objetivo. Pero recordemos que lo que Dios quiere, lo que Dios en su voluntad tiene, es que no hay improvisación, sino que es para que nos encontremos con los hechos consumados por su buena voluntad. Otro punto que quería comentar es lo siguiente, que Dios nos predica, nos habla su evangelio conforme a su voluntad, proveyendo el oír, proveyendo el entender y el ver su realidad para vivir en ella. Esto también apunta a comprobar, a que podamos ser elementos de comprobación. Al unirse Él a nosotros, su voluntad y capacidad de ser expresada está en nosotros, para que sea, ¿qué? Para que sea comprobada. La voluntad de Dios es la clave para alcanzar el resultado de manifestar su diseño, para manifestar lo que Él predeterminó. Decíamos hoy, antes de la cruz, Jesús buscó hacer la voluntad del Padre. Dijo, yo he venido a hacer tu voluntad. Yo no busco mi voluntad, sino que busco hacer tu voluntad. En la cruz la consumó para impartirla en su cuerpo de expresión, que es la iglesia. Amén. Él impartió su buena voluntad en su iglesia, en cada uno de nosotros, en el llamado en el cual Él nos absorbió, nos habilitó
para que podamos creer en modo eterno. Esto quiere decir para que podamos homologarnos a su voluntad. Eso implica oír y accionar conforme a su palabra, conforme al Cristo que nos habita. Cuando hablamos de palabra, estamos diciendo el Cristo que está en nosotros, impartido por el Padre. Tenemos su genética que quiere expresarse haciendo la voluntad del Padre, la voluntad que ya fue consumada, la buena voluntad, la voluntad que Dios aprobó en Cristo Jesús. La cruz eterna revelada en nosotros nos hace ver que todo fue antes, cuando se nos revela la cruz eterna. Esto nos da el entendimiento de que todo fue antes. Y ahora sí, para concluir, quiero decir lo siguiente. Efesios 1:9, si lo querés leer o leerlo en tu casa. Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En el 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él mismo, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y beneplácito quiere decir aprobación, permiso y consentimiento. Es allí cuando podemos decir, Él nos incluyó, Él nos habilitó. El beneplácito, el designio de su voluntad, ha hecho que nosotros podamos ser posicionados en este lugar de autorizados para creer en el modo eterno. Él nos resucitó juntamente con Cristo. Y en esa resurrección impartió en nosotros esta capacidad, que es la capacidad de Dios en nosotros para comprender, entender su voluntad, oírla y poder hacerla, y caminar en las obras consumadas. ¿Por qué? Porque cuando caminamos en las obras consumadas, estamos nada más y nada menos que comprobando su voluntad a una generación. Fuimos llamados entonces para creer en modo eterno, y ese modo eterno es andar como Cristo anduvo, andar en la voluntad del Padre. Amén. Entonces, beneplácito quiere decir aprobación, permiso, consentimiento. Y designio, que está en el versículo 11 de Efesios que leíamos recién, quiere decir que Él nos posicionó. Designio quiere decir que Él decidió. Él lo hizo de su voluntad, Él lo hizo. Él nos posicionó en su herencia. Él nos posicionó en su herencia. ¿Cuántos dicen, me posicionó en su herencia? Por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Me gozo en el Señor porque esto hoy, cuando cantábamos también, el Señor lo trajo a recuerdo. Lo trajo a pasarlo otra vez por el corazón. No estaba Pedro, pero estaba el Señor recordándonos estas cosas. Dice, y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Recuerdan cuando hoy la oración decía la inteligencia, la sabiduría espiritual? ¿Estaban acá? Amén. Entonces Dios está en nosotros, en medio nuestro, y Dios está edificando su iglesia. Hay un para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo,
Agradándole quiere decir la satisfacción de Dios. Esta es la voluntad de Dios, agradable. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hay un crecimiento, andar en su voluntad, dice, andar llevando fruto de toda buena obra. Hay una comprobación de la buena voluntad del Señor. Fruto significa que comprobamos. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gracia. Aquí vemos la voluntad de Dios, conforme a la potencia de su gracia se acomoda a la buena voluntad de Dios, conforme a la potencia de Dios no opera fuera de lo conforme que Dios estableció como conforme para su propósito, Él lo decidió, Él lo designó. Es por su beneplácito, porque a Él le plació bien hacerlo, pero la voluntad de Dios dice que es conforme a la potencia de su gracia para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. ¿En dónde? En luz. Termina en luz. Y a mayor luz, mayor entendimiento. A mayor luz, menos ignorancia. Y si hay menos ignorancia, seguramente va a haber menos distracciones. Y vamos a oír y vamos a accionar conforme a la palabra de Dios el Padre que nos está hablando por su Espíritu, como iglesia, como hijos, para ser edificados en el conocimiento de su voluntad, para ser alumbrados en el conocimiento de su voluntad. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por este tiempo de compartir, de estar juntos, Señor. Gracias por el ida y vuelta entre los hermanos, Señor. Gracias porque tú a través de tu Espíritu estás trabajando en cada uno de nosotros y vamos siendo edificados en y por tu palabra. Gracias, Señor. El hacer tu voluntad me agradó, dice el Salmo. Yo vine a hacer tu voluntad y el hacer tu voluntad me agradó. Señor, ese agrado del Hijo esté en nosotros, creciendo y aumentando a través de nuestra vida como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y que en el agrado que tú pongas en nuestras vidas de hacer tu voluntad, tú te puedas agradar, para que sea comprobada tu voluntad en esta generación, en este siglo. Señor, en nombre de Cristo, que cuando esta generación vea tu iglesia, vea tu voluntad, la voluntad del Padre hecha carne, Señor, que tu voluntad pueda ser expresada, Señor, porque tu iglesia andará conforme a tu propósito eterno, conforme al designio de tu buena voluntad. Gracias, Señor. Oramos, Señor, con esta oración apostólica. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Señor, queremos ser llenos, Señor, llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Por lo tanto, sometemos toda sabiduría humana, toda inteligencia humana y toda intención que salga de esos conocimientos humanos, Señor. Todo deseo que salga de esos conocimientos humanos, los sometemos, Señor, a tu voluntad. Los sometemos al deseo de tu corazón, Señor, conforme a la buena voluntad tuya, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Señor, que podamos andar, vivir en tu voluntad y que ese andar conforme a tu voluntad traiga el fruto que tú esperas. Gracias, Señor.
Gracias, Señor, en nombre de Jesucristo. Si querés ponerte de pie, podés hacer tu oración conforme a lo que has podido oír, comprender, entender. Ya estamos terminando esta reunión. Estamos terminando este momento de estar juntos, agradecidos al Señor. Gracias, Padre. Gracias por cada hermano, hermana. Gracias por cada familia aquí reunida y también la familia representada, los hermanos que están allí en sus casas y a aquellos que quizá escuchen más tarde, Señor. Gracias, Señor, que tu Espíritu les haga comprender, entender, Señor. Padre, llenad el conocimiento. Llenad el conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, conforme a lo que tú estás hablando, porque si tú estás hablando tu voluntad, estás expresando tu voluntad, y nosotros queremos homologar, queremos oír y accionar conforme a lo que creemos. Señor, gracias porque nos habilitaste para creer en modo eterno como hijos, como iglesia, Señor. No hay otra forma de creer, es creer en el modo eterno, Señor, es creer en modo eterno, y entendemos, Señor, que nuestra voluntad humana debe ser sometida, debe ser sumergida, debe ser absorbida, Señor, por tu voluntad, por la intención de tu corazón. Gracias, Señor, en nombre de Jesucristo, que tu voluntad esté permeando nuestro ser, que tu voluntad esté permeando nuestra familia, nuestros hogares, nuestros matrimonios, Señor, nuestros entornos diarios. Sea tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra, porque tu voluntad ya fue hecha, solo falta ser expresada. Gracias porque como iglesia entendemos que tú nos has llamado para expresar tu voluntad a una generación, y que tu voluntad, Señor, se vea en una generación, Señor, y veamos, Señor, cumplimiento de todo lo que tú has señalado para este tiempo. Gracias, Señor, en nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, gracias.